Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasaré en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste al dolor de quererte y jamás lo sabrás. Esas frases están pasando a la historia, están pasando al olvido con la tecnología, con la nueva generación de humanos que hemos perdido ese sentir, esa forma de expresión, esa forma de comunicar nuestros sentimientos se ha ido perdiendo. Hemos ido perdiendo la identidad que tenemos como individuo, como regionalista, como nacionalista, como usted quiera ponerlo. Pero habemos un grupo de extinguidos que estamos desapareciendo, que seguimos creyendo que aún podemos rescatar, que aún podemos tener la libertad de poder expresar lo que sentimos, y hablamos de la poesía y la literatura. Hoy, en Hablemos, estaremos conversando con un escritor, poeta dominicano que aún sigue luchando por mantener esa costumbre, esa forma de expresión. Buenas noches, bienvenidos a Hablemos, como todos los domingos a esta hora. Damos la bienvenida a nuestros televidentes que siempre están ahí con nosotros, esperando a ver qué tenemos. Y hoy estaremos hablando de literatura, de poesía, de romanticismo, de amor. Y está conmigo un gran poeta, escritor, una persona que me honra tener aquí en Hablemos, y he estado siempre por tener la oportunidad de traerlo. Y hoy, por fin, lo tenemos en Hablemos. Leonardo Nin con nosotros, aquí en Hablemos. Mi hermano, buenas noches. Bienvenido a Hablemos. Muchas gracias, Francis. Y no, el honor de estar aquí es mío, y hacía tiempo que estaba esperando la invitación. Y yo pensando en ello, o sea, casualmente cuando estuvo por aquí Xiomarita Pérez, hablamos Cierto. de eso, de el tiempo que tengo por traerte aquí y hablar un poco de la poesía, hablar un poco de eso que hemos ido perdiendo. Recuerdo mis tiempos de poeta, de dramaturgo en mi país, en los años 80, a principios de la década de los 70, tenía yo unos 5 o 6 años, y comenzamos a esa parte de poder expresarnos vía la poesía. Nin, háblame de ti, de dónde procedes, de dónde vienes, de dónde naces. Sí, yo vengo de una parte muy única de República Dominicana, soy del sur profundo. Creo que tú eres del sur, tú eres también de la misma zona. Ahí cerquita de Tamayo. De Tamayo. Soy de Asua. Sí, de Asua, exacto. Entonces, pero yo vengo de una zona de República Dominicana cargada de mágico religiosidad, de un elemento de comunidad, un elemento de el todo es de uno y el uno es para todos. Entonces, crecí en el campo, también parte de mi vida la pasé en Barahona, frente al mar. Entonces, soy un híbrido, o sea, nacido en Tamayo, pero criado entre Tamayo y Barahona, entre los cañaverales, en el mar. Entonces, de ahí vengo, de esa conexión de los mercados de los domingos, de la señora que llega con el burro, de la caña, vengo del café, vengo de la playa, de la pesca, vengo de toda esa conexión que hace esa región tan especial, tan única, cargada de esas cosas que nos hacen humanos, como decías. O sea, cuando traías a colación y a memoria que hacías drama y que estabas en República Dominicana en los años 70, 80, que nuestro país era muy diferente entonces. Totalmente. Y el mundo era muy diferente. Era muy diferente entonces. Los jóvenes de esa época, teníamos ideales distintos, ¿no? Otras metas, otras ideologías, ¿no? Luchábamos por querer cambiar el mundo, por adoptar sistemas y probar sistemas, que de luego nos traicionaron y cambiaron y evolucionaron sin nosotros. Y nosotros seguimos. Entonces sí, de ahí también vengo, de esa realidad, de ese momento de la universidad, de ese momento de la escuela, de la dramaturgia, de la poesía, de tratar de llevar esos mensajes y entender el mundo que me rodeaba y la conceptualización de ese mundo, expresarlo, ¿no? De una forma que tenga sentido, decir aquí estoy, aquí existo. Pero ese mundo, el que estamos viviendo hoy, que disfrutamos tú y yo, y que compartimos con los demás, a veces cuando nos sentamos hacemos una comparación de esos inicios, de cuando nuestra niñez, siendo mozalbete, ¿no? en República Dominicana, y vemos lo que estamos viviendo hoy. En tu caso, ¿qué es lo que más extraña de ese origen tuyo, de dónde vienes? En realidad no lo extraño porque está siempre conmigo. O sea, está presente en mi poesía, en mi literatura, en mis estudios de investigación lingüística, o sea, en el rescate, ¿no? de las tradiciones nuestras. Entonces, ese mundo en realidad no se ha ido, porque cada vez que escribo un poema, cada vez que escribo una novela, una obra de teatro, pues regresa, y siempre y cuando recordemos, existimos. El recuerdo es la verdadera eternidad. El resto, si no nos recuerda, entonces ya
nos morimos, nos extinguimos, ¿no?, del planeta. Entonces, ese mundo en realidad no se ha ido. Sigue presente de una forma u otra, sigue presente en la educación de mis hijos, en la educación en mis amigos, en la gente con quien interactúo. O sea, ¿por qué soy yo? De ahí vengo. Entonces, el negar, ¿no? El negar como forma de lucha, de una forma de protesta, ¿no? No estoy exento del mundo que me rodea, pero prefiero escribir, prefiero dar a conocer ese elemento perdido, ese elemento ya sea en el ensayo, en la literatura, en el cuento, en la novela, de esa manera, una manera muy sutil, pero muy viva. Entonces eso es lo que persigo y por eso eso no muere. Y mientras sigamos escribiendo, no va a morir nunca. ¿Qué recuerdas de tus tiempos en la primaria? En la primaria. Me recuerdo de maestros en la escuela, en mi escuela primaria, que eran únicos, que realmente se preocuparon por mi educación. Recuerdo, por ejemplo, la bibliotecaria del pueblo, que me dejaba sacar los libros, que me tenía como la mascota, ¿no? Prácticamente yo vivía ahí dentro, ¿no? Entonces, pues esa infancia fue bella porque me mostró la mejor parte de la gente. O sea, vi maestros que realmente se preocuparon por mi enseñanza, maestros que lo hacían por el simple hecho de hacer lo correcto. O sea, por ejemplo, la maestra Leida, directora de la escuela de mi pueblo, que de hecho abogamos para que le pongan a las escuelas el nombre de ella. O sea, no el nombre de algún político, sino el nombre de una maestra que realmente... De un educador, ¿no? Exacto, una educadora que me enseñó que vale más, ¿no?, el ser humano pensante que el ser humano con poder. Estamos conversando con Leonardo Nin, un gran escritor, poeta, narrador, antropólogo, graduado de la Universidad de Harvard. Y para nosotros es un gran privilegio que esté con nosotros contándonos sus historias, hablando un poco de sus orígenes y que ustedes conozcan cómo son los latinos que tenemos aquí en el estado de Massachusetts. Todo esto cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. ¿Qué hace que un taller de desabolladura y pintura se convierta en el número 1 del estado? Por la calidad de su trabajo. Porque saben lo que hacen. Por el prestigio. Porque se encargan de todos los trámites con el seguro. Porque mientras arreglan mi auto, me rentan uno. Porque usan productos que protegen el medio ambiente. En desabolladura y pintura hay muchos. El número 1, Moreno Aurocollision. Continuamos con el desarrollo de Hablemos, como siempre agradeciendo la sintonía de todos ustedes los domingos cuando son exactamente las 11 de la noche. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Moreno Aurocollision, quien está apoyando a nuestro espacio, para que todos los domingos sigamos aquí conversando con nuestros televidentes. Estamos conversando con Leonardo Nin, un gran escritor, poeta, antropólogo, pero sobre todo dominicano de corazón. Y tiene una proyección internacional en todos los países de Latinoamérica. Ha tenido una aceptación increíble por su trabajo y su colaboración a lo que es nuestra comunidad y el desarrollo de la literatura y la poesía. Leonardo, antes hablamos un poco de Blanco y Negro, de todas las obras que has logrado poner en el mercado. Pero este muchachito con esa experiencia en República Dominicana, en toda esa formación familiar, ¿cuándo comienza Leonardo Nin, el poeta? Bueno, yo siempre he escrito desde pequeño. Yo comencé trabajando con Radio Enriquillo para un programa que se llamaba La Pandilla de los Chimbilines. Sí. ¿Estabas ahí? Yo escribía muchos de los cuentos infantiles que salían al aire. Yo no me perdía esa emisora. Era fija esa emisora en mi casa. Sí, así de niño yo escribí varios cuentos. Por ejemplo, comencé con El Campesinillo y el Gigante. Y entonces también lo llevábamos a la dramatización. Lo que pasa es que yo siempre trato de mantener un perfil muy bajo, en el sentido de que hago las cosas por la satisfacción que lleva hacerla, por el propósito real, ¿no? Del humanista, ¿no?, detrás de eso. Entonces, y a veces me asustaba un poquito estar en medio, público, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación que yo escribía para Nada de Nada, para Canal 13, escribía las comedias detrás de todo eso? Y yo no fui ni siquiera a la premiación del Cassandra cuando lo gané. Yo no, porque, o sea, siempre un perfil bajo, una cosa detrás, ¿no? Haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, siempre de que tengo uso de razón, me gustó la lectura. Entonces, entendía siempre que había un mundo más allá del río, más allá del mar, más allá de eso. Entonces, el estar prácticamente viviendo en la biblioteca del pueblo me obligaba a escribir, me obligaba a leer, me obligaba a pensar, a
a esa introspección que de una forma tenía que salir. Entonces, cuando en un pueblo rural, agrícola, no tienes la capacidad o no tienes el círculo, ¿no? El entorno para externar ideas o competir ideas, ¿no? Debatir ideas. Entonces, ¿qué hace? Lo pones en el papel como una forma de terapia, de liberación. Entonces ahí comienza mis inicios, ¿no? Y le agradezco mucho a Gisela, que Gisela fue que me introdujo a la pandilla de los Chimbilines en Radio Enriquillo, que tú la conoces ya y conoces muy bien esa parte. Entonces, ¿desapareció Radio Enriquillo? No. Es miembro de UDECA, emisoras católicas. Entonces, hicieron una labor muy única, ¿sabes? En esa región, porque tenían los programas de alfabetización. Correcto, sí. Sí, compraban los libritos y enseñaban a los adultos a leer. Entonces, esa zona, que de hecho fue una zona muy resiliente, diría yo, al proceso de Balaguer. O sea, nos dio luchadores únicos, nos dio a Enrique Félix. Correcto, ya. O sea, una resistencia de izquierda, una resistencia muy única gracias a Radio Enriquillo, a los programas de concientización. Y esa radio también me dio una cosmovisión a mí, como rural, como aislado. Yo sabía del Frente Farabundo Martí, sabía quién era los conflictos, dónde estaban los conflictos en Nicaragua, en El Salvador. Entonces me fui haciendo ciudadano centroamericano, ciudadano americano, en base a lo que escuchaba en la radio, lo que leía en los libros. Entonces, de una islita pequeñita, de un campito, tenía una conmovisión, una conexión con otros mundos. Y entonces ahí nace el escritor, nace ya ese elemento de expresar, no de externar lo que sentía, mi conexión con el mundo, mi visión. Sí. Al inicio del programa hice un pequeño enunciado de ese poema de José Ángel Buesa, Ajá. que es muy conocido por todo el que ha pasado por la poesía. Y en una de sus estrofas dice: soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. ¿Está desapareciendo eso o aún sigue la literatura con esa connotación? Con la literatura pasa lo que pasa con la música clásica, con el jazz. Y es que, como antropólogo ahora hablando ya, ¿no? Cuando sociedades caen en un proceso de degradación moral, social y educativa, entonces se refugian en lo fácil, en lo que llamamos la idealización de la realidad, porque es fácil. O sea, dedicarse a escribir, a pensar de esa manera, entonces cuesta energía. Y en un mundo que se acelera ahora, en un mundo en constante movimiento, en constante cambio, entonces eso requiere una introspección, requiere analizar la metáfora, hacer una paralela mental. Entonces, hasta cierto punto, yo diría que no ha desaparecido, ha cambiado de público. Entonces ya, como el jazz, tiene un público selecto, que la lee, que la escucha, que la digiere, que la busca para vivir, como decía Sabina de Serrat. Hay gente que necesita de su música para comer. Entonces eso pasa con la poesía, que a veces está presente, pero no la vemos. Y hacemos poesía sin darnos cuenta, solo que la poesía ha ido cambiando con los tiempos. Bueno, uno de los cambios que ha tenido la poesía, en vez de soñaré con el nácar virginal de tu frente, hoy podemos decir: te espero en la esquina porque queremos ir con la pámpara prendida. Exactamente. Entonces, para mí ahí entra el conflicto. Y es que, imagínate, yo como poeta, cuando escucho esa cuestión de que la pámpara prendía, me aterra. ¿Por qué? Porque veo un lenguaje, o sea, un castellano, un español, acreolizándose. Porque sin saber estamos hablando creol. Eso es creol. La formación verbal es creol. Cuando recurres a la onomatopeya y al simil y a la metáfora de esa manera, es porque careces de dominio del lenguaje. Entonces, como el reggaetonero, el dembocero no lee, ¿qué hace? Quiere describir ideas abstractas en el cerebro. Lo que hace es que onomatopeyiza el lenguaje y lo arrabaliza, que es un peligro. O sea, si no fuera por la televisión, por la internet y por las telenovelas mexicanas y venezolanas y brasileñas, habláramos un creol patuá dominicano. Pero gracias a la literatura, gracias a que de vez en cuando en las escuelas se te enseña
y se te obliga a leer en español. Entonces, la pámpara prendida la escuchas y el periodo de vida útil de esas palabras, si por ejemplo escuchas la palabra de los 80 que eran bichán, Bichán, ya. ese tipo es un bacano, Un pachá. un matatán, un pachá. ¿Dónde sobreviven esas palabras ahora? Pachá con el nombre del Pachá, de Frederic Martínez. Exacto, sí. Matatán es usado solamente por una clase específica. Entonces, como escritor, como amante de la palabra hermosa, de la poesía, de la lengua pura, me aterra, me da un miedo. Como antropólogo, digo, wow, esto es una mina de oro, porque estoy presenciando una sociedad en cambio, estoy presenciando una independización, porque el castellano dominicano le lleva a México 50 años. Le llevamos al Quijote, el castellano nuestro de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, le lleva al Quijote 121 años. Cuando el Quijote se escribe, nosotros tenemos universidades. La UAS existía antes del Quijote. La UAS no como tal, a Santo Tomás de Aquino, claro. Sí, correcto, sí. Pero éramos independientes lingüísticamente y tenemos esos patrones únicos nuestros. La I cibaeña era nuestra, esa R arrastrada nuestra del sur, Sureña, ya. de los sureños, tú sabes cómo somos, es nuestra. Y como científico social, como antropólogo, eso es magnífico, es maravilloso. Pero me aterra la idea del reggaetón suelto. Entonces, por eso tengo un programita con un muchacho que se llama Gustavo Félix, en Santo Domingo. Tenemos un programa en La Barquita, en la zona marginal. Eso lo que hacemos es que, y la gente que nos escucha, si quieren cualquier instrumento viejo que tengan, trompeta, guitarra, menos piano, porque es muy difícil llevarlo para la isla y para las demás zonas marginadas de Latinoamérica. Y lo que hacemos es que luchar de esta manera es muy difícil. ¿Por qué? Porque en las redes sociales yo no soy atractivo, porque no causo controversia. Correcto, sí. Si yo no voy a decir la pámpara prendía. Entonces, como lo que le voy a decir es, o sea, lean a Miguel Hernández, lean a Dostoyevsky, lean a Víctor Hugo, les voy a decir, lean a Bosch, a Pedro Mir, ¿verdad? A Miesburgo, lean a Enriquillo Sánchez. Eso no es atractivo. Has sido merecedor de muchos reconocimientos a nivel de Latinoamérica, en todas partes por tus obras. Vamos en el próximo segmento a hablar un poco de eso, a ilustrar un poco a la gente de cuáles han sido esos reconocimientos y el por qué te lo dieron en cada uno de los países, seguro. Regresamos en breve, en Hablemos, estamos conversando con Leonardo Nin. No se muevan. ¿Qué hace que un taller de desabolladura y pintura se convierta en el número 1 del estado? Por la calidad de su trabajo. Porque saben lo que hacen. Por el prestigio. Porque se encargan de todos los trámites con el seguro. Porque mientras arreglan mi auto, me rentan uno. Porque usan productos Que protegen el medio ambiente. En desabolladura y pintura hay muchos. El número 1, Moreno Eurocollision. Leonardo, hemos visto diferentes reconocimientos que te han hecho por tus obras, por tu comportamiento, por los aportes que ha hecho a nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos reconocimientos y dónde comienza esa parte de esa identidad con el resto del mundo? Sí, aunque soy escritor dominicano, mucha de mi trayectoria literaria ha sido más presente en Centroamérica. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, yo entré a la isla al reverso, porque como primero pertenezco tal vez a una clase social distinta, ¿no? A un color distinto, apellidos distintos, entonces se complica, ¿no? Un poquito, y entonces me costó ser prácticamente exiliado económico, ¿no? En Estados Unidos, y comienzo publicando algunos libros en Puerto Rico, que fue Sacrilegio Descomulgado, que fue una colección de cuentos con Imago Mundi. Luego, primero saco Guasábaras en República Dominicana, que fue mi primer libro de cuentos, que fue ese tipo de literatura costumbrista, esas conexiones con la autobiografía del campo, ¿no? Entonces, ya luego voy evolucionando y publico ese libro en Puerto Rico. Después publico Poemas en Blanco y Negro en El Salvador. Índole, que es la editorial que me representa en El Salvador, pues hace que me inviten al FIL, a la Feria del Libro de El Salvador, algunos contactos y voy aplicando diferentes premios, postulando a ver qué pasa. Me gano uno que otro premio así me gano Radio Santa María, el Ultramar, el Funglode. Entonces eso va creando
cierto portafolio, nombre, ¿no? exactamente. Entonces también al comenzar a trabajar los elementos de investigación del lenguaje, por ejemplo, los elementos de lingüística, de antropología, sobre las variantes fonéticas, ¿no?, del castellano en América, la contribución de los taínos, por ejemplo, a la lengua castellana, los elementos africanos en el lenguaje centroamericano y sudamericano, y la contribución de la comunidad caribeña dentro de la cultura generalizada de Centroamérica. Entonces ese tipo de investigaciones, ese tipo de ensayos publicados te va creando como un pequeño nombre, ¿no?, entre la comunidad, pero sobre todo lo que más me satisface es el respeto de los colegas. Eso es lo que más los premios van y vienen, son cosas que son también, y son muy subjetivos, o sea, son una cosa que a veces llegan, pero llegan sin esperarlos, ¿no? Si los persigues mucho te estresas y entonces te pones a escribir para premios como hacía Bolaños, que a Bolaños le lucía, a mí no. Entonces, el gran escritor chileno. Entonces, ¿qué te digo? Entonces, en el mundo literario es como una comunidad gigante en el que se conocen la mayoría. Entonces vas creando poco a poco, y como yo mantengo siempre ese perfil, ¿no?, medio bajo, hago lo que tengo que hacer, pero trato de dedicarle seriedad, respeto al oficio y sobre todo dedicación. Para mí escribir no es un hobby, es un oficio. O sea, tú vas a mi casa y mi biblioteca es una biblioteca bastante extensa. Yo tengo miles de volúmenes en casa. O sea, mis paredes en mi escritorio son solamente libros. Libros que han sido mis compañeros, y entonces eso permite que esa conexión con ese mundo te brinde el respeto de los colegas. A veces cuando hablamos nosotros de generaciones, muchas personas dicen, pero ¿por qué siempre hablan de generaciones? Recuerdo que en la generación que nos tocó a nosotros estar en las escuelas, en la escuela primaria, en la secundaria, se hacían las competencias de literatura. Era obligatorio que usted mínimo se aprenda 2 o 3 obras literarias para poder tener los careos, las conversaciones. Hoy vemos cuando nuestros hijos van a la escuela que se ha perdido un poco eso. O sea, hemos, por ejemplo, hoy a mi niño que le dan un iPad, una tableta, para hacer las tareas y le ponen los videos para que lo escuche y haga copia un resumen. Casi nunca le dan la oportunidad de desarrollar esa habilidad. En el próximo segmento y en el cierre quiero que hablamos un poco desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer para que por lo menos no perdamos la noción, la oportunidad de poder educarnos, poder prepararnos, poder tener una conversación diversa en cuanto a literatura? Seguro. Vale. Regresamos en breve a esta conversación con Leonardo Nin, que está con nosotros aquí hablándonos un poco de su historia, de sus orígenes, pero sobre todo de lo importante que es mantener nosotros el contacto con la literatura, con la lectura, con esa poesía que nos hacía mucho más romántico, que aunque no veamos este caparazón de caras duras, pero por dentro tenemos esa habilidad de poder sacar palabras bellas para engalanar tal vez a una mujer, porque venimos de una formación, de una escuela, donde aprendimos que las palabras bellas llegan al alma. Regresamos en breve aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. Si pudiera decirte algo, corazón, juro que te lo dijera, pero por más que busco adentro, todavía no he encontrado la estúpida manera de hablar con esta soledad. ¿Qué hace que un taller de desabolladura y pintura se convierta en el número 1 del estado? Por la calidad de su trabajo. Porque saben lo que hacen. Por el prestigio. Porque se encargan de todos los trámites con el seguro. Porque mientras arreglan mi auto, me rentan uno. Porque usan productos que protegen el medio ambiente. En desabolladura y pintura hay muchos. El número 1, Moreno Eurocollision. Continuamos aquí en Hablemos, estamos pasándola de maravilla con nuestro hermano Leonardo Nin. Vamos en esta ocasión a hablar un poco de qué tenemos que hacer nosotros como padres, qué hacer nosotros como literarios, como personas que influimos en la vida de los demás. Y te comentaba, Leonardo, antes de la pausa, tuvimos la oportunidad nosotros como estudiantes de la década de los 80, de que los profesores eran profesores, nos obligaban a aprender. Desde tu punto de vista como escritor, como poeta, ¿cuáles son esos puntos de nuestra vida que tenemos que mantener para que nuestras generaciones, en su propio mundo digital,
puedan seguir adquiriendo algunos valores que tuvimos nosotros en ese tiempo? Es un poco complejo, porque el mundo cambió sin nosotros. Entonces, ciertos sistemas de gobierno, sistemas sociales generalizados, pues han moldeado el mundo a su imagen y semejanza y han convertido el mundo en una colectiva de mercado. O sea, entonces, ese tipo de educación está diseñada y pensada para crear un ente que yo le llamo ente oveja, un ser humano, como decía el gran Orwell, una persona manipulada y controlada por un sistema que te predica una cierta formación técnica, no pensante. Las humanidades están en peligro de extinción en las universidades, en las escuelas. ¿Por qué? Porque son peligrosas. Pues crean el ente pensante, crean el disidente, crean ese ente que va a luchar contra un sistema en contra. Entonces, al sistema no le conviene eso. Es un sistema que ha ganado, porque antes, en la época de los 80 y 70, existía la izquierda como balance. Ahora los sistemas todos se murieron. Ganó un sistema que es el sistema monetario norteamericano, el sistema capitalista neoliberal, que es el sistema que reina ahora. Y ese sistema neoliberal está diseñado para mantenerte endeudado toda la vida. Entonces, ¿qué hace con eso? Te vende imágenes livianas, ¿no?, de una existencia que no es cierta. Entonces no le conviene el ente pensante, le conviene el ente que recibe. Por eso que tienes ahora en Google lo que llaman ellos las arañas, ¿no? Que si entras a Google y ves un video, Google sabe que esa es tu tendencia. Si entras a Uber y ordenas Uber Eats, bueno, no puedo dar la propaganda, corta ese pedazo, no hay problema, porque todo es mercado ahora, ¿no? Ya saben, porque eso es poder de convencer al ser humano. Entonces nosotros como especie pensante. O sea, somos marionetas, ¿no? Que nos manejan como quieran. Claro que sí, eso es lo que dice, porque existe una cosa que se llama nivel subconsciente. Me explico cómo funciona el cerebro como antropólogo, ¿no? Es que si tú le regalas una sortija a una muchacha, es que le regalas un anillo. Sin embargo, es una palabra vulgar y el cerebro no se da cuenta, porque es ¿cómo se forma el diminutivo en castellano? Enrique, enriquillo, banco, banquillo, ano, anillo. Es un ano. Pero el cerebro nunca hace la diferenciación porque es una cosa llamada subconsciente. Entonces, estas arañas atacan el nivel de los registros en contra nuestra, los registros lingüísticos y culturales en nuestra contra. Entonces, es muy difícil porque a medida que estos sistemas de gobierno controlan la educación y controlan la cultura, solamente cierto tipo de libros, por ejemplo, Alfaguara la compró ahora una compañía norteamericana. Y yo no leo eso, porque lo que nos da un grupo de escritores norteamericanos traducidos al castellano con tantos escritores latinoamericanos. Bueno, tienes una Colombia con unos escritores maravillosos, Álvaro Mutis. O sea, tienes un Perú cargado de escritores, tienes Centroamérica, o sea, llena de tantos escritores maravillosos, magistrales. Un México que mantuvo viva la cultura latinoamericana con el siglo de oro mexicano. Tenemos tanto en Latinoamérica, somos tan únicos. Pero ¿qué pasa? Eso no vende. ¿Sí? Leonardo, mi hermano, se nos agota el tiempo. De repente, escuchándote, analizando un poco lo que hemos hablado, me gustaría en un momento tener al antropólogo, hablando aquí, que hablemos un poco de esa composición que tenemos los hispanos, cómo podemos realmente hacer cambios si vamos a los orígenes nuestros. Te doy los últimos 30 segundos para que te despida de nuestro público y tengamos la oportunidad próximamente de encontrarnos una vez más para que avancemos un poco más en este tema. Sí, lo que puedo decir sobre eso es que, bueno, el otro de Rosario Hubiera. Sí, me invitó a una reunión de los Latinex. Latinex. Y estaba yo orgulloso de ver tantos líderes latinos juntos, representantes estatales, concejales, aspirantes políticos. Entonces, mi consejo a la comunidad latina es que no se limiten, que no se traguen el cuento de que somos menos, que somos entes de segunda, ciudadanos de segunda, que luchemos por la representación política que nos corresponde como entes que estamos trabajando, pagando impuestos y contribuyendo social y moralmente a una sociedad como esta. Entonces, mi consejo es ese: adelante, no se detengan, sigan luchando, sigan reclamando y, contrario a lo que escuchen, somos únicos, somos más. Somos una nación grande, Latinoamérica completa, desde la punta de Chile hasta el norte de Alaska. ¿Verdad? Me refiero solamente. Somos una sola nación única. Bueno, hermano, muchas gracias, Francis. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Sí. Yo espero que este sea simplemente el inicio de una serie de programas que podamos hacer durante el año,
para que nuestra comunidad se informe un poco más de cuáles son las oportunidades que tenemos aquí en esta gran nación. Bueno, un gusto. Siempre que me invites, aquí estoy. A ustedes muchísimas gracias por haber tomado estos 35 minutos y haber compartido con nuestra comunidad, con nuestros invitados. Siempre nuestro fin es llevar temas que sean de interés para nuestra comunidad. Recuerden que el próximo domingo tenemos un compromiso aquí, cuando sean exactamente a las 11 de la noche, el compromiso con la familia de Hablemos. Y con los invitados que siempre tratamos de que traigan esa información que va con el desarrollo de nuestra comunidad. Así que recuerden que siempre que podamos hacer el bien, vamos a ser felices. Hasta la próxima semana. Buenas noches y felices sueños.